Hoy vamos a reflexionar sobre las recientes elecciones y sobre lo que hemos aprendido sobre el estado de nuestra sociedad y de nuestra nación. En particular, sobre una crisis que va más allá de la política. Hoy, en Buenas Nuevas. Bienvenidos a Buenas Nuevas con Noel Luna. Hoy vamos a reflexionar sobre las recientes elecciones que nos han mostrado el estado de nuestra sociedad y de nuestra nación. En particular sobre una crisis que va más allá de la política. Hablaremos sobre el descontento, la desesperación y la creciente crisis de la salud mental que estamos viendo en muchos sectores tras estas elecciones. ¿Qué dice esto de nosotros como nación? Y sobre todo, ¿qué nos dice la Biblia al respecto de esto? Bueno, para entender un poco esto, tenemos que ver el contexto y recordar un poco de historia. Después del asesinato del presidente Abraham Lincoln, su vicepresidente, Andrew Johnson, asumió la presidencia. Pero esta era una presidencia diferente. Johnson era un demócrata, mientras que Lincoln era un republicano. Ellos se habían aliado con el hecho objetivo de querer unir a la nación. Por eso, ambas personas, aunque eran de diferentes partidos, se habían unido y habían ganado un término presidencial. Pero como sabemos, el presidente Abraham Lincoln fue asesinado y fue él quien trajo libertad a los esclavos de aquel tiempo. Sin embargo, cuando Abraham Lincoln fue asesinado y Andrew Johnson asume la presidencia, él se enfocó de una manera diferente en el trato a los afroamericanos, porque esto produjo que tratar de alguna manera no restaurar la esclavitud, sino no darle el derecho a los afroamericanos de aquel tiempo. Él se opuso fuertemente a los derechos civiles y las protecciones para los afroamericanos. Y esto permitió la creación de códigos negros en el sur. Estas leyes que buscaban mantener a los afroamericanos en una situación de opresión similar a la esclavitud. En este intento de controlar y manipular a una población ya libre, mostró un profundo racismo en sectores de la política de aquel tiempo. Y es que cuando volvemos a la historia, vemos que el racismo se encontraba en esta nación por medio de grupos que de alguna ocasión también se hicieron llamar cristianos. Según se aliaban con los cristianos, pero también se aliaban con los demócratas de aquel tiempo. Y es más, la guerra civil en Estados Unidos fue por esta razón, porque un presidente republicano había traído libertad de esclavitud a los afroamericanos que estaban esclavizados de aquel tiempo. Los demócratas de aquel tiempo querían que los afroamericanos siguieran en la esclavitud, y esto llevó a la guerra civil. Luego vemos un grupo de racismo que se levanta, y más todavía en los años 60, donde se resalta, donde se opusieron a los derechos civiles de toda persona minoría en Estados Unidos. Esto nos hace reflexionar, porque alguien dijo: aquellos que no aprenden de la historia están condenados a volverla a repetir.
Y por mucho tiempo a nosotros se nos dijo de que el odio y el racismo estaba en el otro partido, en este partido republicano. Sin embargo, estas elecciones nos están dejando ver mucho. Hoy, por el hecho de haber votado por el candidato republicano Donald Trump, la verdad que muchas personas están siendo atacadas hoy. Personas, familiares o amigos se están alejando de las personas que votaron por él, haciéndolo con odio y descontento por pensar simplemente diferente. Algunos llaman a los hispanos racistas por no haber votado por el candidato o la candidata demócrata. Otros nos llaman misóginos por no haber votado a su favor, por decir que la razón por qué el latino no dio el voto es porque no quiere o no tolera que una mujer gobierne una nación, en este caso una mujer de raza. Estamos viendo que las cosas se están volviendo, o lo que estas elecciones han revelado, la verdadera situación y pensamiento que hay en esta nación. Estas elecciones han dejado mucho a la vista, algo que poco se esperaba. Por mucho tiempo, como mencionaba, nos mencionaban que la discriminación y la intolerancia, el odio y el racismo estaba del otro partido republicano, pero esta ocasión estamos viendo completamente algo diferente. Si ustedes votó por el partido republicano, y es decir, por el candidato Donald Trump, posiblemente ha perdido amistades. Hemos visto a seguidores de este partido demócrata y a otros sectores, incluso figuras públicas, expresando su ira, su rabia, grabándose, llorando y gritando y hasta deseándole el mal a los que no votaron como ellos. Algunos incluso están llamando a que los familiares de aquellos latinos que votaron por Trump sean deportados, simplemente por tener una opinión política diferente a ellos. Esto es algo que nos hace reflexionar profundamente. Y como podemos ver, fue la gran mayoría de la nación que salió a votar en números históricos, que salió y votó porque no por un hombre, sino por principios, sino por valores, porque estaban cansados de la situación que estaba sucediendo en esta nación. Porque estábamos cansados de ver la intolerancia hacia el mal, o la tolerancia hacia el mal y la intolerancia hacia el evangélico que expresa un mensaje de amor. Hoy estamos viendo algo diferente, un despertar político en la nación. Estamos viendo cómo muchos latinos y afroamericanos y otros grupos minoritarios están comenzando a votar de acuerdo a sus valores y principios. Incluso si eso significa elegir a candidatos que no son populares en los medios de comunicación. Esto se vio claramente en estas elecciones, cuando muchos votaron por Donald Trump, a pesar de la narrativa en los medios que intentaban convencer a todos de no hacerlo. Ahora, aquellos que votan diferentes son etiquetados como racistas o misóginos, incluso si estos votantes son latinos o afroamericanos o otras minorías. Esas etiquetas están despertando un odio y una hostilidad por parte de la izquierda y los medios de comunicación, algo que nos hace reflexionar. Por ejemplo, estamos viendo la discriminación de personas grabándose y diciendo estas cosas. Si votaste por Donald Trump, acá no queremos basura, este video no es para ti, así que vete. Ok, mi gente, les tengo la primera misión de resistencia y vamos a hacer que los repulicerdos sufran las consecuencias de su voto. Como ya deben haber escuchado, muchas compañías y aliados del violador senil se están preparando para las deportaciones masivas apenas empieza la presidencia. Esto es totalmente atroz y lo siento mucho por las personas que están impactadas por esto. Pero vamos a asegurarnos de que el dolor les llegue primero a los latinos for Trump. Muchos de estos
votaron por Trump tienen a un familiar o alguien en su entorno que es indocumentado. Y todos nosotros en nuestras comunidades sabemos exactamente quiénes son. Así que no me parece que tiene nada de malo de que los reportemos. Y aquí tienen el número de teléfono para llamar a ICE, 1-866-347-2423, para reportar indocumentados. Como podemos ver, el mensaje de odio no viene de aquellos que siempre se señaló, sino de aquellos que decían que eran los otros los odiosos, los otros los discriminadores, y hoy ellos mismos se han convertido en lo que ellos acusaban. Esta reacción intensa nos muestra una crisis de salud mental que está afectando a muchas personas. Tristemente, en los últimos 4 años, bajo esta presidencia donde hemos visto una inmoralidad y un descontrol, hemos visto un incremento de suicidios en personas que se sentían o decían sentirse atrapados en otro cuerpo y no en el cual ellos nacieron. Una crisis de salud mental, la cual ha sido ignorada. Y la Biblia nos recuerda en Proverbios 25, versículo 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y es por eso que hoy vemos que muchos están perdiendo el control de sus emociones y sus pensamientos, incapaces de aceptar que otras personas piensen diferente. Esto es una señal de cómo la salud mental y la paz interior se está perdiendo en nuestra sociedad. Personas que cuando escucharon que el presidente o que Donald Trump había ganado la presidencia, empezaron a golpear sus televisores, como por ejemplo demostrando su descontento porque su candidato había perdido, y otros que empezaron a grabarse llorando llorando y gritando porque el candidato que ellos habían escogido no era el que había ganado. Esto es algo preocupante. Y lo que podemos ver es que son los medios de comunicación que están llevando a estas personas a pensar de esta manera. Son ellos los que están promoviendo este tipo de pensamiento. Como por ejemplo este programa muy conocido. A lot about these different demographics and these assumptions of where they're going to go. Latinos in Texas, a district that's 97% Latino, went 75 percentage points for Donald Trump. Why? Misogyny. It's on the border. The border crisis is on their door. Ellos acusan, o ellas, mejor dicho, acusan a los hispanos de haber votado por ser misóginos, por no querer, según ellas, a una mujer en el control, en el gobierno, por ser mujer o por ser mujer de raza. Qué tremendo cómo ellos están llevando a estas personas, a estas personas, seguidores de ellos, a pensar con el odio. Los medios de comunicación adoctrinan mucho a las personas hoy. La verdad es que la política no debería de robarle a nadie su paz, ni de llevarlo a odiar a otro. Todos tenemos el derecho de ejercer nuestro voto, de votar de acuerdo a nuestra capacidad de razón y de acuerdo a nuestros principios y valores. Cada quien es libre de votar por quien él desea o quien ella desea. Durante estos años durante estas lecciones hemos aprendido
claramente que como al señalar a otros, muchos hoy se han convertido en lo que ellos mismos criticaban, mostrando odio y discriminación a aquellos que piensan diferente a ellos. Mateo capítulo 7, versículo 3, versículo 5 dice: ¿y por qué miras la paja del que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Debemos de analizarnos primero. Y la verdad es que nosotros no podemos odiar a las personas por haber votado o por no haber votado. Es más, nuestro descontento debería de ser con el candidato que perdió, porque falló las expectativas, falló llegar a conquistar a la nación, porque falló conectar su mensaje y porque no presentaba o no daba un mensaje de unidad, sino un mensaje de odio y separación. Y hoy vemos el resultado. Una nación que se unió para votar por principios y valores. No votar por emoción, sino por principios y valores. Quiero, para concluir, leer un poco de de un pasaje bíblico. Dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que al mal llaman bien y al bien mal, que ponen tinieblas por luz y por tinieblas que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En los tiempos que vivimos, vemos cómo la verdad es distorsionada y cómo se ataca a quienes simplemente están ejerciendo su libertad de pensar y de votar de acuerdo a su conciencia. Además, como creyentes, sabemos que en los tiempos finales habrá una batalla constante entre la verdad y la mentira. Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24 que en los últimos días muchos serían engañados y que habría divisiones y odio entre las personas. La verdad es que eso estamos viendo hoy con estos ataques. Yo mismo he sido atacado. He recibido mensajes de personas que me han dicho, incluso pastores que me habían dicho que antes me admiraban, pero que hoy estaban decepcionados porque mi mensaje o el mensaje que estoy publicando en Buenas Nuevas es un mensaje político y que debería de enfocarme en la política o en el evangelio. La verdad es que esto es un comentario ignorante, porque si predicamos el evangelio tenemos que ver lo que está sucediendo en el mundo de la política hoy en tiempo. Y no podemos apoyar, ningún pastor, ningún cristiano podría ni debería de votar por un partido, primero que todo, que va en contra de los principios y valores bíblicos, por un partido que está a favor del aborto, un partido que está a favor de la inmoralidad sexual, un partido que está poniendo en peligro a la nación y un partido que discrimina y no tolera el mensaje de la iglesia. Ningún pastor podría apoyar eso. Por esa razón, por expresar mi voz, ahora muchos me han criticado, me han enviado mensajes y pastores que me han dicho que no me van a invitar y está bien, no hay problema. Nosotros tenemos un compromiso y ese compromiso es con la verdad de anunciar. Y este programa de Buenas Nuevas, desde que lo hemos establecido, dijimos que era un mensaje, un canal de información y un mensaje de teología también. Porque podemos ver lo que está sucediendo hoy y verlo a través de la Biblia. Porque lo que estamos viendo ahora, con la manipulación de la información y las etiquetas para dividir a la sociedad, puede ser una señal de la batalla espiritual de la cual la Biblia nos habla, donde se ataca y se demoniza a quienes defienden los valores bíblicos y una libertad de un pensamiento que honra a Dios. La palabra de Dios nos advierte en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 3. También debes saber esto, que en los postreros días, significa los últimos días,
los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esto es una descripción exacta de lo que estamos viendo hoy, con personas incapaces de amar y aceptar a su prójimo, aun cuando tenemos el mismo derecho de pensar diferente. Como cristianos debemos recordar que somos llamados a hacer luz en un mundo de tinieblas, a mostrar el amor de Cristo y a rechazar el odio y la intolerancia. Efesios capítulo 4, versículo 31 y el 32 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Cristo también os perdonó a vosotros, o como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No podemos no podemos dejarnos llevar por la amargura de este mundo, por estos pensamientos de odio. Hoy más que nunca debemos mostrar el amor y la paz de Cristo y ser ejemplo de calma y de fe en medio de un mundo dividido. Hoy más que nunca debemos mantener nuestra fe firme y pedir discernimiento a Dios para navegar en estos tiempos difíciles. Debemos recordar que nuestra identidad no está en ningún partido político, ni en las ideologías humanas, sino en Cristo. Que nuestra paz y nuestra respuesta siempre estén ancladas a la palabra de Dios, y que podamos llevar este mensaje de esperanza y amor a todos los que lo necesitan escuchar. Gracias por acompañarnos en este programa Buenas Nuevas. Que Dios les bendiga y les dé paz en medio de estos tiempos difíciles. Bendiciones.